El concepto de fallo respiratorio es fundamental porque es la base de aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. Definido como incapacidad para mantener un intercambio de gases adecuado, es preciso obtener siempre una muestra de sangre arterial. Sin una gasometría arterial no podemos decir que un paciente está en fallo respiratorio. Tenemos dos tipos de fallo respiratorio. El fallo respiratorio tipo 1, que se define como una presión de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiente, con una presión arterial de carbónico normal. Y tenemos el fallo respiratorio tipo 2, el fallo respiratorio hipercápnico, definido como una presión de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, acompañado de una presión arterial de carbónico mayor de 45 milímetros de mercurio. Establecer una diferencia clara entre lo que es el fallo hipoxémico, el fallo tipo 1, y el fallo hipercápnico tipo 2, esto es fundamental a la hora de elegir el modo ventilatorio que le queramos aplicar al paciente. Como sabéis, la ventilación mecánica no invasiva se refiere a cualquier modo de apoyo ventilatorio que no emplee la intubación endotraqueal para ventilar al paciente y que aplique un dispositivo que va a proporcionarle al paciente soporte ventilatorio, del cual se va a ayudar de una interfase y una tubuladura. La interfase es una pieza fundamental y es la que hace que consideremos ventilación mecánica no invasiva. De forma general, tenemos que aplicarla cuando un paciente presenta hipoxemia, presenta acidosis respiratoria asociada a taquipnea progresiva, aumento de trabajo respiratorio y o signos de encefalopatía hipercápnica. La diapositiva que observáis muestra a la izquierda un ventilador, en el medio una tubuladura y a la derecha una interfase. El ventilador, observáis que este ventilador, que es muy usado en los servicios de urgencia, presenta una conexión donde se inserta la tubuladura a través de un filtro. Y también veis una línea de presión. Luego veis una tubuladura, en este caso que es de doble rama, y luego la interfase. La interfase no tiene por qué ser exclusivamente una mascarilla, sino que existen también otros dispositivos que podemos utilizar. Dentro del soporte ventilatorio que proporciona el ventilador tiene que vencer unas resistencias mediante un flujo y tiene que vencer una estancia pulmonar mediante unos volúmenes. En función del esfuerzo o del trabajo respiratorio, de la fatiga respiratoria que presente el paciente, el ventilador le va a proporcionar un soporte ventilatorio que le va a servir de ayuda cuando el paciente está más necesitado. Como veis en la gráfica, veis que hay una fórmula, que es la fórmula de la presión del ventilador, ¿no? Vence las resistencias de la vía aérea y vence las estancias pulmonares, y a ello hay que descontarle la presión que ejerce el paciente. Observáis en el gráfico lo que es una situación de normalidad, un volumen tidal adecuado, una capacidad residual funcional adecuada, y en el lado derecho un paciente con fatiga muscular respiratoria, en donde sus volúmenes y capacidades están disminuidas. Es aquí donde el soporte ventilatorio va a tener, por parte el soporte ventilatorio que proporciona la ventilación mecánica no invasiva, va a ayudar al paciente. Entonces, ¿qué efectos tiene sobre el trabajo respiratorio la ventilación mecánica no invasiva? Pues cuando el paciente está necesitado, va a proporcionar una disminución de los signos de trabajo, valorados como contractura del esternocleidomastoideus y uso de musculatura accesoria, y va a mejorar la sincronía tóraco-abdominal. Asimismo, si pudiésemos valorar la actividad por electromiograma de la actividad diafragmática, veríamos cómo se produce una disminución progresiva a medida que el paciente va mejorando. Produce asimismo una disminución de la frecuencia respiratoria y un aumento del volumen corriente. Todo ello condiciona un aumento del volumen minuto a pesar de que exista una disminución de la frecuencia respiratoria.
Sobre la mecánica pulmonar tiene muchos efectos, pero vamos a destacar dos. Uno, la mejoría de la distensibilidad pulmonar y otra, el efecto que tiene la EPAP como contrarrestador de la autopip o PIP intrínseca del paciente. A nivel cardiovascular, podemos observar una disminución de la presión intratorácica y presión pulmonar y una disminución del retorno venoso. Asimismo, una disminución de la precarga de los ventrículos y una disminución del volumen telediastólico y del gasto cardíaco. Estos efectos son muy beneficiosos, sobre todo en el edema agudo de pulmón. En el paciente con EPOC exacerbado, ventilado con presión de soporte más PIP, PIP es presión expiratoria final positiva al final de la vía aérea, observamos una disminución del gasto cardíaco y una disminución de sus necesidades de oxígeno. Asimismo, podemos valorar que en estos pacientes hay una disminución poco significativa del consumo de oxígeno y una escasa modificación de la presión media en la arteria pulmonar. Asimismo, vemos que si pudiésemos valorar la presión de enclavamiento, veríamos que el aumento sería muy poquito significativo, aún utilizando presiones de soporte elevadas. ¿Y qué efectos tiene sobre el intercambio de gases? Bueno, pues un efecto muy importante es el aumento de pH que producen estos pacientes, ¿no? Vamos a observar un aumento de la presión de oxígeno, una disminución de la presión del carbónico y en el paciente hipoxémico vamos a ver que el cociente PAFI, o sea, la presión arterial de oxígeno partido fracción expiratoria de oxígeno, estaría mejorado. Respecto a los modos ventilatorios, disponemos de forma general de dos tipos de modos ventilatorios. Los modos ventilatorios limitados por volumen, los modos ventilatorios limitados por presión. Y aparte tenemos otra modalidad de ayuda ventilatoria que no hace función de soporte, que es el modo CPAP. Sabéis que en los modos limitados por volumen nosotros prefijamos un volumen y la presión es variable para obtener ese volumen. Y en los modos limitados por presión nosotros prefijamos la presión y el volumen tidal es variable en función un poquito de lo que haga el paciente. Dentro de los modos limitados por presión vamos a hablar de dos modos fundamentalmente, de la presión de la ventilación en presión de soporte y la ventilación con dos niveles de presión, modo BiPAP. Tenemos también ventilación con presión control y la ventilación proporcional asistida, pero son dos modos ventilatorios que no son objeto de esta sesión. ¿Qué es presión de soporte? Presión de soporte es un modo ventilatorio asistido, limitado por presión y ciclado por flujo. ¿Esto qué significa? Significa que la presión la prefija el operador. Yo prefijo una presión y esta presión, como veis en el gráfico de la derecha, va siendo mantenida a medida que la presión alveolar, la presión del respirador va siendo mantenida a medida que la presión alveolar se hace equivalente y se mantiene a través de un flujo desacelerado hasta que se observa el ciclado. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, a medida que la presión alveolar va alcanzando la presión prefijada, observamos que el flujo se va siendo un flujo desacelerado. En presión de soporte, el disparo del ventilador se puede producir por una señal de flujo, por una señal de presión o de forma automática mediante un sistema de autotrack. Y tenemos que tener en cuenta que el tiempo inspiratorio, la frecuencia inspiratoria y el volumen corriente los marca el paciente. En presión de soporte, como observáis a la derecha también en la gráfica, el ciclado a expiración se produce al alcanzarse de forma general un flujo determinado. Cuando se alcanza un porcentaje de pico flujo preestablecido por el respirador o prefijado por el operador, se produce lo que se llama el ciclado a expiración. En presión de soporte, durante la expiración, debemos siempre dar un poquito de lo que se llama PIP para contrarrestar siempre la autopip intrínseca del paciente, sobre todo en los pacientes con EPOC y en los pacientes en los que utilicemos ventilación mecánica no invasiva con circuito único.
¿Cuál es el soporte, cuál es el nivel de soporte óptimo que un paciente necesita? Bueno, pues esto lo va a marcar un poquito la estricta vigilancia del paciente. El palpar el esternocleidomastoideo mastoideo, el observar la paradoja y la encordación tóraco-abdominal nos van a marcar un poquito, así como el volumen tidal, el nivel de presión de soporte que necesita ese paciente. Habitualmente también el conseguir una frecuencia respiratoria entre 15 y 25 nos dice pues, que vamos en buena evolución. Y ahora vamos a hablar de lo que es BiPAP. BiPAP es una ventilación con dos niveles de presión. Yo establezco una presión IPAP, presión inspiratoria positiva y una presión expiratoria. La diferencia entre estos dos niveles es lo que me va a dar la presión de soporte, pero esto lo explicaremos un poquito más adelante. ¿Y qué es CPAP? CPAP es presión continua en vía aérea. Yo programo un nivel de presión CPAP y hago que ese paciente respire sobre esa presión que yo prefijo. Entonces, el efecto de la presión se produce en los dos ciclos, en los dos tiempos del ciclo respiratorio, en inspiración y expiración, y lo que vamos a conseguir es un aumento de la capacidad residual funcional. ¿Qué efectos va a tener la aplicación de CPAP en un paciente? Bueno, pues fundamentalmente va a mejorar la oxigenación, va a mejorar la distensibilidad pulmonar y esto va a hacer que reduzca el trabajo respiratorio. Este modo ventilatorio lo vamos a utilizar fundamentalmente en el fallo hipoxémico tipo 1. Como decía antes, la CPAP no se considera un modo ventilatorio propiamente dicho, sino que porque no asiste activamente a la inspiración, pero el aumento de presión intratorácica que produce disminuye el retorno venoso, favorece aquellos efectos que hablábamos sobre el intercambio de gases y mejora el edema agudo del pulmón. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que debemos manejar dispositivos que tengan un flujo entre 40 y 120 litros por minuto. Y también tenemos que tener en cuenta que los dispositivos que llevan válvula PIP no deben de ofrecer resistencia al flujo al paciente. Esta es la gráfica de presión, volumen y flujo que nosotros debemos de conocer. Todo médico debe estar familiarizado con estas gráficas porque es la única forma de ver la evolución del paciente. ¿Qué es el trigger? El trigger es el disparo del ventilador. El ventilador tiene que saber reconocer una señal que le dé el paciente para poder dispararse. Como os decía, el trigger puede ser de flujo, de presión, puede ser también neural. El trigger puede funcionar por tiempo cuando el paciente no responde. Yo programo una frecuencia ventilatoria y la máquina va a disparar automáticamente cada los segundos que le correspondan. Los triggers más sensibles son los triggers de flujo y sabéis que el trigger tiene dos fases. Una fase que es activa, donde el paciente hace un esfuerzo, que es la primera fase de la onda de trigger y que tiene que estar preestablecido a un nivel determinado. Y luego el paciente va a obtener una respuesta del ventilador donde le va ya a dar flujo. ¿Qué trigger tenemos que elegir? Siempre el más sensible, pero evitando el autociclado, es decir, que se produzca un disparo sin que el paciente lo haya solicitado, ¿no? Después del trigger, nosotros lo que tenemos que hacer es dar presión, alcanzar la presión inspiratoria prefijada en cada ciclo. Eso se llama rampa. Rampa es el tiempo que tarda el ventilador en adquirir la presión preestablecida. Observáis en el gráfico que tenemos rampas, que es la inclinación y es la pendiente del ascenso del flujo, y observáis que hay unas rampas con más pendiente y unas rampas con menos pendiente. ¿Qué significa esto? La rampa con más pendiente es que yo alcanzo antes la presión inspiratoria. Si alcanzo antes la presión inspiratoria, le voy a dar flujo antes. Esto lo utilizo en pacientes que tienen mucha demanda de flujo, pacientes con mucha taquipnea que tienen mucho trabajo respiratorio. Y yo me voy a rampas más inclinadas, pendientes más inclinadas, en pacientes que necesitan ya menos velocidad de entrega de flujo o que necesito un tiempo inspiratorio un poquito más largo.
El ciclado. Bueno, el ciclado es que el respirador tiene que saber cuándo terminar de dar el flujo. Habitualmente se cicla por porcentajes de pico flujo. Entonces hay muchas formas de terminar el ciclado, porque se alcanza la presión establecida, porque se ha dado el flujo determinado, o porque yo programo un ciclado por porcentaje, o porque, como nivel de seguridad, la máquina cicla después de un tiempo. Vamos a hablar ahora de lo que es concepto de presión de soporte. La presión de soporte, como decíamos antes, es exclusivamente la diferencia entre la IPAP y la EPAP. Eso es la presión de soporte que yo administro. Hay que tener en cuenta que esta presión de soporte, como son dos parámetros independientes que yo programo, yo debo, si quiero mantener esta presión de soporte, modificar ambos. Si yo solo modifico uno de los dos, yo estoy modificando la presión de soporte. Es decir, que si yo quiero modificar la EPAP y la IPAP, la IPAP y la EPAP, manteniendo el mismo de soporte, yo debo de modificar estos dos parámetros simultáneamente. Entonces decíamos que IPAP es el nivel de presión inspiratoria programada y que se va a alcanzar durante la fase inspiratoria en un ciclo. Y EPAP es el nivel de presión expiratoria programada que se va a alcanzar durante la fase expiratoria, pues durante la ventilación. ¿Y cuáles son los efectos que tiene la IPAP y la EPAP? Bueno, pues la IPAP fundamentalmente alivia la fatiga muscular, aumenta el volumen tidal o volumen corriente, con lo cual mejora la ventilación alveolar y disminuye la frecuencia respiratoria. Entonces, siempre que yo quiera corregir estos parámetros, yo voy a modificar el valor programado de IPAP. Cuando yo necesite reclutar alvéolos, necesite contrarrestar la PIP intrínseca o impedir la reinserción de carbónico o aumentar mediante el puerto expiratorio la extracción de carbónico, yo lo que debo hacer es modificar la EPAP. Ahora vamos a hablar y a exponer unos dispositivos interfaces para que vosotros conozcáis. Entonces disponemos de unos dispositivos, aquí veis a la izquierda el modo de CPAP de Carradine, veis una mascarilla de Busignac, veis un montaje también de una Carradine, y después veis las diferentes mascarillas que tenemos. Tenemos mascarillas faciales, mascarillas oronasales, tenemos pipetas. Bueno, nosotros en fase aguda elegiremos siempre una mascarilla orofacial. Cuando el paciente está estabilizado podemos hacer una rotación de interfaces a interfaces nasales. Y dentro de los dispositivos, pues veis que vemos lo que es un respirador Vision, muy utilizado en los servicios de urgencia. Veis un filtro, veis cómo se monta, veis el montaje de una nebulización para poder aplicar nebulizadores durante la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva. Veis también una tubuladura con su filtro, veis una válvula de Plateau, que es un puerto expiratorio de extracción de carbónico, y veis también ahí a la derecha, abajo, un puerto expiratorio dentro de la tubuladura. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando nosotros elijamos un dispositivo, debemos de programarlo siempre desde el inicio, acoplando todos los elementos de forma adecuada. Entonces siempre irá el ventilador, con línea de presión si lo necesita o no, su filtro, su tubuladura y luego la interfase. Los puertos expiratorios los colocaremos siempre lo más próximo a la mascarilla y siempre por detrás hacia el ventilador de lo que son las unidades de nebulización. Dentro de las indicaciones vamos a establecer varios niveles. Vamos a valorar como extremadamente recomendable la aplicación de ventilación mecánica no invasiva, donde su uso tiene una evidencia muy favorable en el EPOC reagudizado, en el edema agudo del pulmón y en el fallo respiratorio inmunodeprimidos, y también actualmente en la extubación del paciente EPOC. Vamos a tener como recomendación favorable nivel de evidencia B, donde el nivel sería un nivel 2, que sería un nivel de evidencia favorable, y su uso en los pacientes que tienen limitación del esfuerzo terapéutico, donde pacientes que ya no son intubables, que tienen una patología y una comorbilidad que no aconseja el utilizar una ventilación mecánica invasiva. En pacientes que necesitan un tratamiento paliativo para aliviar su fatiga o en estadios terminales, y también en la neumonía aguda de la comunidad en el paciente EPOC. La podemos utilizar también con un nivel de evidencia B
en la prevención de la insuficiencia respiratoria del asma, en la neumonía aguda de la comunidad y severa, teniendo en cuenta que en estos pacientes el retraso en la intubación orotraqueal, si lo precisan, aumentaría mucho la mortalidad, y también con precaución en el fallo, cuando hay un fallo de extubación del paciente POC o de edema agudo del pulmón. Y una de las indicaciones ya ahora, que están incluidas ya en el nivel de evidencia B, es la prevención y tratamiento del fallo respiratorio posoperatorio. Como un nivel de recomendación favorable pero no concluyente, que sería un nivel de evidencia C, tenemos los pacientes en nivel 3, ¿no?, donde su uso sería un uso favorable. Y ahí tenemos incluidas enfermedades, la aplicación de enfermedades neuromusculares, en cifoescoliosis, en pacientes con obstrucción parcial de la vía aérea superior, traumas torácicos, insuficiencia respiratoria aguda del asmático o, con mucha precaución, en el síndrome de estrés agudo. Luego, ya para terminar, como nivel de evidencia favorable pero no concluyente, también nivel de evidencia C, los pacientes en el nivel 4, ¿no? Serían pacientes mayores de 35 años, pacientes con fibrosis quística, SAUS o fibrosis pulmonar idiopática. Estos pacientes hay que tener en cuenta que hay que utilizarla con muchísima precaución. Entonces, de forma general, nosotros vamos a indicar CPAP, que sería presión continua en vía aérea, sin soporte ventilatorio, en los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico o insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica no crítica. Y utilicemos de forma general BiPAP en el paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica o fracaso de la CPAP. Todo paciente hipoxémico que le apliquemos CPAP y desarrolle hipercapnia, nosotros vamos a tener que pasar a aplicarle la técnica con BiPAP, o sea, con BiPAP o con presión de soporte. ¿Y cuáles son las indicaciones clínico-gasométricas que nos van a ayudar a que podamos elegir bien el paciente y el candidato a ventilar? Bueno, pues tenemos unas indicaciones clínicas y unas indicaciones gasométricas. Dentro de las indicaciones clínicas tenemos que el aumento de disnea, o sea, la fatiga que presenta el paciente, o la taquipnea, considerando más de 24 respiraciones por minuto en los obstructivos y más de 30 en los restrictivos, y el aumento de trabajo respiratorio como utilización de la musculatura accesoria, pues estas son indicaciones clínicas de que nosotros podemos dar ventilación mecánica no invasiva. Pero tenemos también unas indicaciones gasométricas. Las indicaciones gasométricas es lo que hablábamos antes, fallo respiratorio tipo 1 o fallo respiratorio tipo 2. De forma general, fallo respiratorio agudo o agudización de fallo crónico cuando el paciente experimente una presión de carbónico elevada mayor de 45 o un pH inferior a 7,35. O cuando en el fallo hipoxémico tipo 1 el paciente tenga una PAFI, que es una presión arterial de oxígeno partido una fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, cuando la fracción inspiratoria de oxígeno no responda a la presión de oxígeno administrada y su cociente esté por debajo de 200. En la conjunción de estas indicaciones son las que nos van a ayudar a elegir el modo ventilatorio luego del paciente y van a establecer que nosotros indiquemos ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué contraindicaciones tenemos para esta técnica? Bueno, pues actualmente, desde la revisión que ha hecho NAVA en el 2007, solo tenemos dos contraindicaciones absolutas. Una es la parada respiratoria, que evidentemente va a necesitar manejo con técnicas de respiración cardiopulmonar y aplicación de ventilación mecánica con intubación orotraqueal. Y otra contraindicación y muy importante es la imposibilidad que podemos tener con un paciente para ajustar la interfase. Antes de decir que este paciente tiene una contraindicación respecto a la imposibilidad para ajustar la interfase, disponemos en el mercado de una modalidad variada de interfases que nosotros podemos elegir. Es decir, que a lo mejor a un paciente no se le adapta una mascarilla orofacial, pero sí se le adapta una mascarilla nasal o se le adapta un sistema helmet de casco. Entonces, antes de decir que tenemos una contraindicación o una imposibilidad para ajustar la interfase, tenemos que elegir la interfase más adecuada. Estas dos serían las dos contraindicaciones absolutas.
Y dentro de las contraindicaciones relativas, muchas de ellas antes que eran contraindicaciones absolutas, hoy solo son relativas. Entonces, todo paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, ya sea por shock, por isquemia o por una arritmia que sea incontrolada, nosotros, si podemos mejorar la situación hipovolémica del paciente, darle soporte con aminas o tratarle su isquemia cardíaca o tratar su arritmia, nosotros podemos aplicarle esta técnica. Actualmente no es una contraindicación que un paciente tenga un infarto, o sea, que tenga una isquemia cardíaca, para aplicarle esta técnica. Podemos tener pacientes agitados que no nos colaboren y que nos obligue a practicar un poquito de sedación. Sí que tenemos que utilizar sedantes de vida media muy corta y el manejo de la morfina a las dosis que se maneja actualmente en el edema agudo del pulmón, a lo mejor tenemos que quedarnos un poquito más cortos, ir titulando la dosis de morfina que nos lleve a la sedación de ese paciente para poder aplicarle la técnica. Una contraindicación relativamente importante es que no podemos proteger la vía aérea por el exceso de secreciones del paciente. Disponemos de sistemas de aspiración que podemos aplicar a través de los puertos que tienen algunas mascarillas y podemos también, si lo necesitamos, aplicar algún tipo de medicación anticolinérgica si el paciente no lo tiene contraindicado y no le va a empeorar su patología de base, para poder controlar estas secreciones. Los pacientes con fallo multiorgánico actualmente ya no son una contraindicación y en los pacientes posoperados de cirugía de vía aérea o cirugía digestiva tampoco. Pacientes con intervenciones recientes de patología esofágica, por ejemplo, si nosotros tenemos la precaución de ponerles una sonda nasogástrica y no superamos presiones de 25 centímetros de agua en presión de soporte, no tendríamos ninguna complicación, ninguna contraindicación para poder aplicarle esta técnica. ¿Cuáles son los parámetros de éxito que nos van a marcar que esta técnica sea exitosa? Bueno, pues son mucho más evidentes en el edema agudo del pulmón que en el EPOC. A medida que aplicamos esta técnica y el paciente tiene menos trabajo respiratorio, tiene menos fatiga, se siente mejor, tiene menos taquipnea y taquicardia, observamos que mejora rápidamente la saturación arterial de O2 y el pH, vamos a saber que este paciente mejora su hipoventilación alveolar y vamos a tener éxitos. El parámetro más fiable de mejoría va a ser el pH. Nosotros rápidamente, cuando aplicamos la técnica esta al paciente, el paciente rápidamente mejora su presión de oxígeno. Bien, esta saturación arterial de oxígeno mejorada es un indicador relativamente bueno, pero no es el parámetro de éxito más importante, porque con poquito oxígeno que le apliquemos ya vamos a oxigenarlos bien. Es muy importante la valoración del pH. Entonces, dentro de los parámetros que no son de éxito y son parámetros de fracaso, tenemos parámetros de fracaso precoz, que se van a producir en la primera hora. Y esto es que yo no consigo mejorar la presión de oxígeno, no consigo mejorar su pH. Y el paciente cada vez tiene más alteración de nivel de conciencia y el paciente entra en lo que se llama encefalopatía hipercápnica. Como decía antes, el parámetro que nos va a marcar que tengamos éxito o fracaso va a ser el pH, ¿no? Y esto tiene una sensibilidad muy elevada, una sensibilidad del 97% y una especificidad del 73%. No es tan cierto, antes se decía que los pacientes con pH por debajo de 7,26 tenían peor pronóstico, ¿no? Hoy se ventilan pacientes con pH próximos a 7 o pacientes con encefalopatía hipercápnica con pH incluso por debajo de 7 con éxito. Entonces lo que tenemos que valorar es muy adecuadamente estos parámetros y en el momento que veamos que el paciente entra en fracaso precoz, no demorar la ventilación mecánica invasiva. Y tenemos también unos parámetros de fracaso tardío. Cuando el paciente ingresa a una planta y tiene un empeoramiento a las 48 horas tras el éxito inicial, sabemos que este es un criterio de mal pronóstico. ¿Y qué parámetros tenemos? Bueno, pues se han manejado muchos, pero unos que se han manejado son que si el paciente empieza con acidosis severa, el paciente tiene hiperglucemia o tiene por culpa de su insuficiencia respiratoria una limitación importante en las actividades de la vida diaria, esto lo consideramos como un éxito tardío.
Bueno, conociendo aún la técnica, conociendo todas las indicaciones que hemos comentado, conociendo los parámetros del ventilador, conociendo todo esto, nosotros podemos cometer errores y se cometen errores frecuentes. Uno es que seleccionemos de forma inadecuada a los pacientes. Esto es un error. Si le aplicamos una técnica que no está indicada a un paciente, está claro que podrá ir bien, puede ir mal, pero bueno, es un error el hacerlo. No dedicar, después de haber elegido el candidato, tiempo suficiente a explicarle al paciente la técnica y familiarizarle con lo que va a sentir, y explicarle lo que esperamos de él. Esto también va a hacer un poquito fracasar la técnica. No estar pendiente del paciente durante su aplicación, aplicar los parámetros y dejarle en una sala sin que nadie esté vigilando y monitorizándole. Esto es un error que no podemos consentir. Y cuando necesitemos trasladar a un paciente a otra sala o trasladarle a otra planta o a otro nivel asistencial, el trasladarlo sin soporte ventilatorio. Esto también es un error que es imperdonable. Después de que esté instaurada la técnica, no valorar adecuadamente los criterios de fracaso en ventilación mecánica invasiva o retirar la ventilación a un paciente que no tiene normalizado el pH, que no está estabilizado, o proceder al ingreso en planta sin esa mejora inicial, también es uno de los errores que se cometen frecuentemente. Sobre todo cuando los servicios de urgencia están muy saturados y a los pacientes hay que trasladarlos a planta. Es necesario estabilizar a los pacientes antes de hacer estos traslados. Bien, y el paciente efectivamente puede fracasar con esta técnica, ¿no? Entonces puede fracasar porque a pesar de que lo hagamos bien, a pesar de que conozcamos la técnica, pues hay pacientes que no van. Entonces, en este caso, no se puede demorar nunca lo que es la ventilación mecánica no invasiva porque la mortalidad se acentúa mucho. Entonces, si el paciente hace una parada cardiorrespiratoria es evidente que hay que intubarle y hay que ponerle ventilación mecánica no invasiva. Pero si nosotros vamos observando una disminución progresiva del Glasgow por debajo de 11, que nos puede hacer que este paciente esté reteniendo carbónico, también es una indicación de ventilación mecánica no invasiva si nosotros no somos capaces de resolverlo. Si el paciente nos entra en una inestabilidad mecánica, hemodinámica, que no podemos resolver, es decir, nosotros necesitamos unas presiones de soporte, por ejemplo, muy elevadas y el paciente no consigue mantener sus tensiones. Nosotros le ponemos volumen, tratamos de manejarlo como hemos dicho, entrando en todo lo que son las contraindicaciones relativas, y no somos capaces de mejorarlo, es un paso a dar para meterlo en ventilación mecánica invasiva. Si el paciente está muy agitado, no logramos controlarlo también. Y si el paciente vemos que a veces está más fatigado y ya no puede más, pues es una indicación. De forma general, si el paciente, su frecuencia respiratoria va empeorando y rebasa las 35 respiraciones por minuto cuando estaba el paciente bien, o se produce una disminución de lo que es la PAFI, la presión arterial de oxígeno en función de la dosis administrada, cada vez más intensa, o aumenta el carbónico respecto a la basal, pues más del 10%, estas son indicaciones a tener en cuenta y de no retrasar la ventilación mecánica. Entonces, como resumen de la charla de la pequeña sesión de ventilación mecánica no invasiva, tenemos que tener en cuenta que tenemos una técnica con un nivel de evidencia en su aplicación, evidencia en algunos pacientes, que es una técnica de primera línea. Técnica de primera línea en todas las indicaciones que hemos establecido. Los médicos, sobre todo que atienden a estos pacientes de forma inicial, tienen que estar muy bien familiarizados con esta técnica, porque si disponemos de una técnica de uso para un paciente que la necesita, al igual que tenemos un fármaco, el no conocer y el no aplicarla, sobre todo si disponemos de ella, podríamos incurrir en problemas de ética legal. Entonces, solo el conocimiento, el entrenamiento en la técnica, la aplicación correcta de los pacientes adecua que esta técnica garantice sus éxitos, ¿no? Entonces, finalizada esta exposición y esta presentación, mi objetivo es estimular a todos los profesionales en el uso de la misma y animar a todos, por lo menos en las indicaciones científicas de nivel de evidencia.